Capítulo 1. El peso invisible. Elena tenía 50 años cuando empezó a sentir que su vida se derrumbaba en silencio. No hubo un suceso dramático que desencadenara todo. No hubo una pérdida repentina, un accidente o una noticia devastadora. Fue algo más sutil, casi imperceptible, una acumulación lenta de responsabilidades, silencios y renuncias que, con el tiempo, se convirtieron en un peso imposible de sostener. Durante años había sido el pilar de su familia. Siempre disponible, siempre fuerte, siempre resolviendo. Cuando su hija era pequeña, ella sacrificó horas de sueño para cuidarla. Cuando su esposo pasaba por momentos difíciles en el trabajo, ella lo apoyaba sin decir palabra. En la oficina, era la empleada eficiente, la que nunca se quejaba, la que aceptaba tareas adicionales con una sonrisa forzada. Todo el mundo la admiraba por su capacidad de mantenerlo todo bajo control. Pero nadie veía lo que ocurría detrás de esa imagen perfecta. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado, como si hubiera estado corriendo en sueños. Antes incluso de levantarse, ya sentía una presión en el pecho, una sensación de alarma que no sabía explicar. Mientras preparaba el desayuno, su mente se inundaba de pensamientos catastróficos. ¿Y si algo malo pasaba hoy? ¿Y si me enfermo? ¿Y si estoy sola? Aún así, seguía adelante. Caminaba por la casa con una sonrisa automática, repitiéndose que solo estaba cansada, que iba a pasar. Pero no pasaba. Con cada día que transcurría, el miedo se hacía más presente, como una sombra que la seguía a todas partes. El trabajo, que antes le daba satisfacción, comenzó a volverse insoportable. Las reuniones la agotaban, los plazos la angustiaban y cualquier error mínimo la hacía sentir incapaz. Empezó a evitar hablar en público y a delegar todo lo que pudiera. Al llegar a casa, no tenía energía para conversar con su esposo ni para llamar a sus amigas. Prefería encerrarse en su habitación, diciendo que solo necesitaba descansar. Pero descansar no la aliviaba. Una tarde, mientras caminaba hacia el supermercado, sintió que el aire desaparecía. Su corazón comenzó a latir con violencia y sus manos temblaron. Se detuvo de golpe, convencida de que estaba por desmayarse. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero nadie parecía darse cuenta de su desesperación. Se apoyó en una pared, intentando respirar, pero cuanto más lo intentaba, peor se sentía. Esa fue la primera vez que creyó que iba a morir. Logró llegar a casa como pudo, arrastrando las piernas y luchando contra el pánico que la consumía. Cuando su esposo le preguntó qué le ocurría, ella respondió con una sonrisa débil que solo había caminado demasiado rápido. No quería preocuparlo. No quería admitir que algo estaba mal. Los días siguientes fueron un tormento. Comenzó a temer salir de casa. Cada actividad cotidiana se volvió una amenaza: conducir, ir al trabajo, incluso ducharse. Su mente le enviaba señales de peligro constantes y su cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a un depredador invisible. Una noche, después de una jornada especialmente tensa en la oficina, se sentó en el sofá intentando relajarse. Pero en cuanto apoyó la espalda, la sensación regresó con más fuerza que nunca. El corazón desbocado, la respiración entrecortada, el sudor frío recorriendo su piel. Se llevó la mano al pecho aterrada. Esta vez estaba segura. Era un infarto. Con el teléfono temblando en sus manos, marcó a emergencias. Su voz apenas salía mientras intentaba explicar lo que sentía. La ambulancia llegó rápido, pero para ella cada minuto fue eterno. Mientras la trasladaban al hospital, lloraba en silencio pensando que no volvería a ver a su hija. Tras varias pruebas, análisis y una larga espera, el médico regresó con una expresión tranquila. Su corazón está bien. Lo que usted tuvo fue un ataque de pánico. Lo que está experimentando es ansiedad. Elena quedó inmóvil. La palabra ansiedad resonaba en su cabeza como algo ajeno, casi absurdo. Ella siempre había sido fuerte, siempre había podido con todo. ¿Cómo era posible que ahora su propia mente la atacara? De regreso a casa, el silencio del coche se volvió insoportable. Miró por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Se dio cuenta de que llevaba años ignorando señales, el cansancio constante, la tensión en el cuerpo, la tristeza escondida, el miedo silencioso. Había estado fingiendo estar bien por tanto tiempo que su cuerpo finalmente había colapsado. Esa noche,
Sentada en su cama, con la luz apagada y el corazón todavía inquieto, tomó una decisión importante. No quería seguir viviendo con miedo. No quería seguir escondiéndose detrás de una máscara de perfección. Por primera vez en mucho tiempo, admitió algo que había evitado aceptar. Necesitaba ayuda. Ese momento, aunque doloroso y aterrador, marcó el inicio de un cambio profundo. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta hacia una etapa completamente nueva de su vida, una etapa donde aprendería a escuchar su cuerpo, a cuidar su mente, sobre todo, a volver a respirar con el alma. Capítulo 2. La guía inesperada. A la mañana siguiente, Elena despertó con una mezcla de agotamiento y claridad. Su cuerpo todavía estaba tenso, como si hubiera corrido una maratón emocional, pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, no intentó convencerse de que todo estaba bien. Aceptó que necesitaba apoyo, y esa aceptación, aunque pequeña, se sintió como un alivio. Encendió su computadora buscando información. Escribió palabras que jamás pensó que escribiría: ansiedad a los 50, ataques de pánico, cómo calmar la mente. Cada artículo parecía describir su vida con precisión inquietante. Descubrió que muchas personas de su edad experimentaban ansiedad después de años de sostener a otros, de postergar emociones, de vivir en automático. Mientras leía, una publicación llamó su atención. Un anuncio sencillo de un centro comunitario cercano que ofrecía un grupo gratuito de bienestar emocional para adultos mayores de 40. No había fotos llamativas ni frases motivacionales exageradas. Solo una invitación cálida a aprender a manejar la ansiedad a través de técnicas de respiración, movimiento consciente y apoyo grupal. Su primer impulso fue cerrarlo. Una voz interna le decía que no pertenecía ahí, que ella debía ser capaz de resolverlo sola. Otra voz le susurraba vergüenza. ¿Qué pensarían los demás si la veían asistiendo a un grupo de ayuda? Pero debajo de esas voces apareció una tercera, suave pero firme, que llevaba mucho tiempo silenciada, la voz de su necesidad. Sin darse demasiado tiempo para pensar, hizo clic en inscribirse. Al hacerlo, sintió un estremecimiento, una mezcla de miedo y esperanza. Era como dar un paso hacia lo desconocido después de haber estado detenida durante años. El grupo se reunía los martes por la tarde. Cuando llegó el día, Elena casi cancela. Mientras se vestía, su mente comenzó a bombardearla con excusas. No tengo tiempo. No me siento bien. Tal vez no sea para mí. Pero recordó la noche en el hospital y el terror que sintió al creer que estaba muriendo. Ese recuerdo la empujó a salir por la puerta. El centro comunitario era un edificio modesto pero acogedor. Al entrar, fue recibida por el aroma a té de hierbas y por el sonido suave de música relajante. Caminó por un pasillo corto hasta una sala donde varias personas estaban sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de diferentes edades, aunque la mayoría rondaba los 50 o más. Algunos miraban al suelo, otros conversaban en voz baja. Nadie parecía completamente seguro de estar ahí. Eso tranquilizó a Elena. No era la única que se sentía perdida. Entonces una mujer se levantó y se acercó al grupo con una sonrisa cálida. Tenía el cabello canoso recogido en un moño, los ojos brillantes y una postura serena que transmitía calma. Su presencia llenaba la sala sin esfuerzo. Bienvenidos. Mi nombre es Lucía. Su voz era suave pero firme, como si cada palabra estuviera colocada con intención. Antes de comenzar, quiero que recuerden algo importante. La ansiedad no aparece porque sean débiles. Aparece porque han sido fuertes demasiado tiempo sin descanso. Esa frase se clavó en el pecho de Elena. Sintió que alguien había visto su interior sin que ella dijera una sola palabra. Durante años había cargado con responsabilidades creyendo que debía hacerlo sin mostrar cansancio, como si pedir ayuda fuera un fracaso. Lucía continuó explicando cómo el cuerpo y la mente trabajan juntos. Habló sobre el estrés acumulado, la respiración superficial, la tensión muscular constante. Sus palabras no sonaban a teoría distante. Sonaban a comprensión. Después, invitó al grupo a realizar un ejercicio de respiración. Elena dudó al principio, temiendo que su cuerpo reaccionara con pánico nuevamente. Pero decidió intentarlo. Inhalen por la nariz contando hasta 4. Mantengan 2 segundos. Exhalen lentamente contando hasta 6. Elena cerró los ojos. Al principio,
El aire parecía estancarse en su pecho, como siempre. Pero en el segundo intento, algo se aflojó. Sintió como el aire descendía un poco más, llegando a su abdomen. La exhalación fue larga y profunda, y con ella se liberó una tensión que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Una sensación ligera de calma comenzó a recorrerla, como una brisa suave después de una tormenta. Cuando el ejercicio terminó, abrió los ojos sorprendida. No había desaparecido toda su ansiedad, pero había sentido un respiro real, un espacio de tranquilidad que creía imposible. Al finalizar la sesión, la mayoría se levantó lentamente, aún procesando la experiencia. Lucía se acercó a Elena con una mirada amable. Tienes una energía contenida, como si hubieras sostenido demasiado durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te has permitido descansar de verdad? Elena se quedó en silencio. Descansar. Esa palabra parecía ajena. Siempre había puesto las necesidades de los demás primero, incluso cuando su propia salud emocional se deterioraba. No respondió. Solo bajó la mirada, comprendiendo la profundidad de esa pregunta. Antes de irse, Lucía añadió: Este es un buen comienzo. Estás aquí. Eso ya es un acto de valentía. Camino a casa, Elena sintió algo nuevo acompañándola. No era la ansiedad. Era una chispa de esperanza, pequeña pero real. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez no estaba rota. Tal vez su cuerpo no la traicionaba, sino que intentaba hablarle. Esa idea cambió algo dentro de ella. Esa tarde comprendió que la ansiedad no era un enemigo externo, sino un mensaje. Un llamado urgente de su cuerpo y su alma pidiéndole atención, descanso y cuidado. Y aunque todavía tenía miedo, también empezaba a sentir curiosidad por lo que podía aprender de sí misma. Sin saberlo, había encontrado una guía que transformaría su vida. Y ese simple paso, dado con temor pero con determinación, sería el inicio de una profunda sanación. Capítulo 3. La resistencia. Las primeras semanas en el grupo fueron un verdadero desafío para Elena. Aunque salía de cada sesión con una sensación de alivio, la ansiedad seguía apareciendo en los momentos más inesperados. Era como una visitante persistente que tocaba a la puerta cada mañana, recordándole que aún no se había ido. Al despertar, su primer pensamiento seguía siendo un nudo de preocupación. ¿Y si hoy vuelvo a sentir que me falta el aire? Ese miedo condicionaba cada movimiento. Se levantaba con cautela, como si cualquier actividad pudiera desencadenar otro ataque. A veces, mientras se preparaba un café, notaba cómo su pecho se tensaba y su respiración se aceleraba sin razón aparente. Había días buenos, en los que podía salir a caminar alrededor del parque, sentir el sol en el rostro y experimentar una calma agradable. Pero también había días oscuros, cuando la ansiedad la golpeaba con fuerza y la hacía sentir que todos sus esfuerzos eran inútiles. En esos momentos, la voz de la duda surgía con intensidad. A mi edad ya debería tener todo bajo control. ¿Cómo es posible que esté así? ¿Y si nunca mejoro? Una mañana particularmente difícil, despertó con la sensación de que algo terrible iba a suceder. Su corazón palpitaba con rapidez, y una presión constante le oprimía el pecho. Intentó respirar como Lucía le había enseñado, pero su mente se rebeló. Cada inhalación se sentía forzada, cada exhalación incompleta. Terminó sentada en la cama con lágrimas en los ojos, convencida de que jamás recuperaría la normalidad. Ese día tenía un almuerzo planeado con unas amigas de toda la vida. Habían organizado el encuentro semanas atrás, pero cuando pensó en salir de casa, en conversar, en fingir que estaba bien, sintió un miedo paralizante. Tomó el teléfono y escribió un mensaje breve: No podré ir, no me siento bien. Al enviarlo, una oleada de culpa la invadió. Antes, ella era la amiga que organizaba reuniones, la que escuchaba, la que animaba a todos. Ahora se sentía como una carga, como alguien que solo sabía cancelar y aislarse. Cuando llegó la tarde y asistió a la sesión del grupo, su postura delataba su estado. Lucía la observó con atención y, al notar su mirada apagada, decidió abordar un tema esencial. Cuando llevamos años viviendo en tensión, el cuerpo se acostumbra a estar alerta, dijo con calma. La ansiedad se convierte en un estado familiar, aunque sea incómodo. Entonces, cuando intentamos relajarnos, el cuerpo no lo reconoce y se resiste. Elena levantó la vista.
Esa idea la sorprendió. Es posible que la calma te parezca extraña, continuó Lucía. Incluso puedes sentirse peligrosa. Tu mente te dice que debes estar alerta para sobrevivir, aunque no haya ningún peligro real. La explicación resonó profundamente en Elena. Siempre había asociado la ansiedad con debilidad, pero ahora comprendía que era una respuesta aprendida, una consecuencia de años sosteniendo cargas emocionales sin pausa. Lucía les propuso un ejercicio diferente. En lugar de luchar contra la ansiedad o intentar eliminarla, debían observarla sin juzgarla. Sentarse con ella, reconocer su presencia y permitir que se expresara. Cuando llegue ese miedo, no digan esto está mal. Digan aquí estás otra vez. Luego respiren y pregúntenle a su cuerpo qué necesita. El ejercicio parecía sencillo, pero en la práctica resultaba difícil. Aún así, Elena decidió intentarlo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió nuevamente la familiar tensión en el pecho. Su respiración se volvió superficial y el pensamiento de otro ataque comenzó a crecer. En lugar de entrar en pánico, se sentó en la cama, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Aquí estás otra vez. Sé que estás intentando protegerme». La frase le resultó extraña, casi ridícula, pero algo cambió. Su cuerpo pareció aflojar un poco, como si una parte de él hubiera sido escuchada por primera vez. Continuó respirando lentamente, recordando el ritmo aprendido: inhalar 4, mantener 2, exhalar 6. La sensación de amenaza no desapareció de inmediato, pero dejó de crecer. Permaneció como una ola suave en lugar de una tormenta descontrolada. Al día siguiente, cuando llegó al grupo, compartió su experiencia. Lucía sonrió con satisfacción. La ansiedad pierde fuerza cuando dejamos de pelear con ella. No es un enemigo, es un mensajero. Y tú comenzaste a escucharlo. Ese reconocimiento despertó una chispa de confianza en Elena. Tal vez no estaba retrocediendo como pensaba. Tal vez esos pequeños avances significaban más de lo que creía. Con el paso de los días, empezó a notar cambios sutiles. Podía dormir mejor algunas noches. Su cuerpo se sentía menos rígido al despertar. Incluso volvió a disfrutar momentos simples, como leer en el jardín o preparar una comida especial. Descubrió que la sanación no seguía una línea recta. Había días de calma inesperada y días de retroceso. Pero ahora entendía que ambos formaban parte del proceso. Por primera vez, dejó de castigarse por no ser perfecta. Aceptó que sanar requería paciencia, ternura y una nueva forma de relacionarse consigo misma. Y aunque la ansiedad seguía presente, ya no era la dueña absoluta de su vida. Ahora había espacio para algo más: esperanza, curiosidad y una creciente sensación de fuerza interior que no había sentido en años. Sin saberlo, esa etapa de resistencia sería la base que sostendría los cambios más profundos que estaban por venir. Capítulo 4. El cuerpo habla. Después de varias semanas de asistir al grupo, Elena comenzó a notar que no solo su mente estaba en constante tensión, sino que su cuerpo también lo estaba. Cada vez que se sentaba a leer, la espalda se le tensaba, los hombros se encogían y su cuello parecía cargado de plomo. Había pasado años ignorando estas señales, creyendo que solo debía preocuparse por cumplir con responsabilidades y mantener la apariencia de normalidad. Ahora entendía que su cuerpo recordaba todo aquello que su mente había reprimido. Un jueves por la tarde, Lucía anunció que la sesión sería diferente. En lugar de hablar, se centrarían en el cuerpo. Les guió hasta una sala amplia y luminosa donde el piso de madera invitaba a moverse, respirar y estirarse. Colocó música suave de fondo y comenzó explicando que la ansiedad no solo vive en la mente, también se almacena en los músculos, en la postura, en la respiración. Cada dolor, cada rigidez, cada tensión prolongada era un mensaje que pedía atención. Elena se recostó en una colchoneta, sintiendo al principio cierta incomodidad. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a estar rígido que relajarse parecía casi imposible. Pero poco a poco, siguiendo las instrucciones de Lucía, comenzó a percibir movimientos que no recordaba haber sentido en años. Levantó los brazos lentamente, los estiró hacia el techo y luego los dejó caer, notando cómo la tensión recorría su espalda y hombros. Cada movimiento suave liberaba un poco de peso que ni siquiera sabía que llevaba. Lucía los invitó a concentrarse en la respiración, conectándola con cada movimiento. Inhalar y exhalar con conciencia,
sintiendo cómo el aire recorría el cuerpo, masajeando cada órgano, liberando tensiones antiguas. Elena sintió que algo dentro de ella empezaba a aflojarse. Su abdomen, que durante años había estado rígido, se expandía con la respiración, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía llenar de aire algo más que su pecho. Durante el ejercicio, una lágrima escapó de sus ojos. No era tristeza, no era miedo, sino un dolor acumulado liberándose después de décadas de represión. Recordó todas las veces que había contenido sus emociones por el bienestar de otros, ocultando su ansiedad para no preocupar a su hija, reprimiendo su cansancio por no molestar a su esposo, aparentando tranquilidad en el trabajo mientras su cuerpo gritaba agotamiento. Aquella lágrima era un reconocimiento silencioso de todo lo que había soportado. Al finalizar la sesión, Lucía se acercó a ella con una mirada cálida y llena de comprensión. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente ha intentado olvidar, le dijo. Cada tensión, cada dolor, cada molestia es un mensaje de tu ser recordándote que mereces atención, cuidado y descanso. No lo ignores. Elena asintió lentamente, sintiendo un profundo alivio. Por fin alguien le había explicado que su malestar no era un fallo personal ni un signo de debilidad. Era la manifestación física de años de cuidado constante hacia otros y descuido hacia sí misma. Esa noche, en casa, Elena decidió que comenzaría a cuidar su cuerpo con la misma dedicación que había puesto en cuidar a todos los demás. Se prometió caminar cada día, estirarse por las mañanas y antes de dormir, y escuchar cada señal que su cuerpo le enviara. No sería una corrección inmediata, sino un proceso lento y consciente, lleno de paciencia y ternura. Los días siguientes practicó los movimientos y la respiración que Lucía les había enseñado. Notó que su espalda comenzaba a relajarse, que sus hombros descendían, que su respiración se volvía más profunda y tranquila. Cada sesión con el grupo se transformaba en un espacio de liberación. Su cuerpo, antes rígido y cargado, empezaba a recordar la ligereza que había perdido con los años. Incluso pequeñas actividades diarias se convirtieron en momentos de conexión con su cuerpo. Al preparar el desayuno, notaba la manera en que sus brazos se movían. Al caminar por el parque, sentía como sus pies tocaban el suelo con seguridad y firmeza. Al dormir, respiraba profundamente antes de cerrar los ojos, permitiendo que la tensión acumulada del día se disipara lentamente. Elena comprendió que la ansiedad no solo se combate con ejercicios mentales o respiratorios, sino escuchando lo que el cuerpo intenta comunicar. Su bienestar no era un destino, sino un diálogo constante entre mente y cuerpo. Y cuanto más atendía a esas señales, más sentía que su vida comenzaba a transformarse. Con cada sesión, con cada respiración consciente, Elena descubría un principio fundamental. El cuerpo no miente. Cada tensión, cada incomodidad, cada dolor prolongado es un mensaje de cuidado pendiente. Aprender a escucharlo no solo aliviaba su ansiedad, sino que la conectaba con una versión más auténtica de sí misma, una versión capaz de vivir con presencia, paz y conciencia. Al final de esa semana, mientras caminaba sola por el parque, respirando el aire fresco y sintiendo el sol sobre su rostro, Elena notó algo nuevo. Su cuerpo ya no estaba atrapado en un estado constante de alerta. Había comenzado a relajarse, a respirar con profundidad, a permitir que la calma se instalara lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar en sí misma y en su capacidad de recuperar la armonía perdida. Y en esa comprensión, Elena supo que la sanación no solo vendría de la mente, sino de la unión entre cuerpo y espíritu. Su viaje apenas comenzaba, pero por primera vez se sentía lista para escucharse y cuidarse de verdad. Capítulo 5. Reconstruir el propósito. Con el paso de los meses, Elena comenzó a sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: ilusión. Esa sensación, tenue al principio, creció lentamente, como la luz del amanecer que atraviesa una ventana. Su ansiedad ya no la controlaba, aunque seguía apareciendo de vez en cuando. La diferencia era que ahora sabía cómo escucharla, cómo reconocerla sin dejar que dictara su vida. Al aprender a respirar, a mover su cuerpo y a conectar con sus emociones, Elena empezó a preguntarse qué quería construir para ella misma, más allá de cumplir roles y responsabilidades. Hasta ese momento, su vida había girado alrededor de los demás, la familia, el trabajo, los compromisos. Ahora,
Por primera vez, el centro de su vida empezaba a ser ella misma, su bienestar y su propósito. Un día, durante la sesión grupal, Lucía les propuso un ejercicio diferente. Cada uno debía escribir en una hoja cuáles eran sus pasiones, intereses o habilidades que siempre habían dejado de lado por el ritmo de la vida. Elena tomó la hoja con manos temblorosas. Al escribir, recordó cuánto le gustaba ayudar a los demás, escuchar sus historias, acompañarlos en sus dificultades. Había sido una habilidad que había usado para su familia y amigos, pero nunca para sí misma ni de manera consciente. Esa idea le produjo una sensación de claridad. Podía convertir su experiencia en algo útil para otros. Lo que antes parecía un obstáculo, la ansiedad, ahora se había transformado en una herramienta de aprendizaje y empatía. Elena comprendió que su propósito no estaba perdido, solo había estado dormido durante años. A partir de ese día, comenzó a ofrecerse como voluntaria en el mismo centro donde asistía al grupo. Al principio, solo ayudaba con tareas sencillas, preparar la sala, guiar a los nuevos participantes, acompañar a quienes llegaban tímidos o nerviosos. Pero poco a poco, empezó a hablar, a compartir su historia, sus dificultades y cómo había aprendido a respirar y reconectarse con su cuerpo. Un martes por la tarde, después de varias semanas de práctica y observación, Lucía se acercó a Elena durante la sesión. Su mirada estaba llena de confianza. «Creo que estás lista para guiar tu propia sesión», le dijo. «Tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo». Elena sintió una mezcla de emoción y miedo. Hablar frente a otras personas, aunque fueran pequeñas reuniones, era un gran paso. Sin embargo, recordó todo lo que había aprendido, la respiración, la escucha, la conexión con su cuerpo y sus emociones. Respiró hondo y aceptó. El día que guió su primera sesión como voluntaria, Elena sintió los nervios recorriendo su espalda y hombros. Pero en lugar de luchar contra ellos, los reconoció y los transformó en atención. Se presentó con sinceridad, contando cómo había llegado al grupo, sus miedos y su ansiedad, y cómo había logrado pequeños avances día a día. Explicó ejercicios de respiración y movimientos conscientes, y sobre todo, habló sobre la importancia de escucharse a sí mismos y permitir que el cuerpo también hable. Las personas la escuchaban con atención. Algunas asentían, otras sollozaban en silencio. Elena sintió una profunda conexión con cada uno de ellos, comprendiendo que sus palabras no solo transmitían conocimiento, sino también empatía y comprensión genuina. Al finalizar la sesión, varias personas se acercaron a agradecerle. Una mujer le dijo que había reconocido emociones que llevaba años reprimiendo, y un hombre comentó que se sentía más tranquilo solo por escucharla compartir su experiencia. Elena se dio cuenta de que su historia, su dolor y su esfuerzo ahora tenían un propósito tangible: ayudar a otros a encontrar la calma y la esperanza que ella misma había descubierto. Esa noche, al regresar a casa, Elena se sentó en su sofá y dejó que la emoción la invadiera. Recordó la primera vez que sintió un ataque de pánico y cómo creía que su vida había terminado en ese momento. Ahora, al mirar atrás, comprendió que ese miedo había sido el punto de partida de una transformación profunda. La ansiedad que antes parecía un enemigo ahora se había convertido en una maestra, enseñándole a escuchar, cuidar y reconectar consigo misma. Elena comprendió también que reconstruir su propósito no era un acto aislado, sino un proceso continuo. Su bienestar, su capacidad de ayudar y su felicidad dependían de mantener una relación consciente con sus emociones, de respetar sus tiempos y de seguir explorando lo que la hacía sentir viva. Esa sensación de plenitud se mezclaba con la ilusión de los nuevos comienzos. Ya no se preguntaba qué había perdido ni lamentaba los años pasados. Ahora pensaba en todo lo que podía construir, en las vidas que podía tocar y en la paz que podía cultivar dentro de sí misma. Con cada sesión que guiaba, con cada persona que escuchaba y ayudaba, Elena se sentía más fuerte, más segura y más viva. La ansiedad ya no era el centro de su existencia, sino un recordatorio de su capacidad de superar, de crecer y de transformarse. Y mientras cerraba los ojos esa noche, sintiendo el alivio y la satisfacción de haber sido útil y auténtica, Elena comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de libertad, había encontrado su propósito, y con él, una vida plena y consciente que estaba solo comenzando. Capítulo 6. Cuando el alma respira.
Un año después de aquel episodio que la llevó al hospital, Elena despertó temprano una mañana con una sensación diferente. No era un día especial en el calendario, no había una celebración planeada ni una visita importante. Sin embargo, se sintió ligera. Su pecho ya no estaba oprimido, su respiración era profunda y consciente, y su mente estaba tranquila, sin las preocupaciones anticipadas que solían acompañarla desde que abría los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, respiró y sintió que su alma también lo hacía. Durante los meses anteriores, había aprendido que la ansiedad no desaparece de la noche a la mañana. Aprendió a reconocer sus señales, a aceptarlas, a escucharlas sin juzgarse y a cuidar su cuerpo y su mente. Descubrió que cada pequeño acto de atención hacia sí misma era un acto de liberación. Sus caminatas diarias, los ejercicios de respiración y los movimientos conscientes se habían convertido en rituales que fortalecían su equilibrio interior. Ese mismo día, Lucía llegó al centro con una sonrisa brillante. Elena la recibió con entusiasmo, curiosa por saber qué había motivado la visita. Lucía le entregó una carpeta con documentos y, con una mirada llena de confianza, le dijo: «Quiero que lideres el nuevo grupo de bienestar emocional para mujeres a partir de los 50. Confío en ti». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un instante, dudó. Guiar un grupo completo era un gran paso, mucho más allá de lo que había hecho como voluntaria. Pero recordó su camino, cada sesión en la que había enfrentado su miedo, cada momento en que se había permitido escuchar su cuerpo, cada vez que había compartido su experiencia con otros. Todo eso la había preparado para este momento. Con una sonrisa, aceptó. Esa tarde, al llegar al centro, Elena observó a las mujeres que comenzaban a llegar. Algunas caminaban con paso lento, otras con dudas en la mirada. Algunas respiraban con tensión, mientras que otras parecían cargar años de silencios y preocupaciones en sus hombros. Elena reconoció en ellas la misma ansiedad que alguna vez la había atrapado. Se acercó a ellas con serenidad y les habló desde su propia experiencia. Les contó cómo había llegado al grupo, cómo la ansiedad había transformado su vida y cómo, a través de la respiración consciente, la atención al cuerpo y el acompañamiento de personas que entendían su situación, había recuperado su bienestar. Explicó ejercicios simples de respiración y movimiento, pero sobre todo, compartió la lección más importante: escuchar al cuerpo, aceptar las emociones y tratarse con compasión. A medida que la sesión avanzaba, Elena notó algo extraordinario. Las mujeres se relajaban, comenzaban a sonreír, a participar, a compartir. Sus miradas se iluminaban cuando comprendían que no estaban solas, que su ansiedad no era un signo de debilidad, sino un mensaje que podía guiar hacia la sanación. Al final de la sesión, varias mujeres se acercaron a Elena. La abrazaron, le agradecieron y compartieron sus propias historias de miedo, culpa y frustración. Elena las escuchó con atención, comprendiendo que cada historia era un espejo del camino que ella misma había recorrido. Sintió una profunda conexión, no solo con ellas, sino también con su propia vida y su propósito renovado. Al regresar a casa esa noche, Elena se sentó en su sillón favorito. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando la habitación con tonos cálidos. Respiró profundamente y cerró los ojos. Recordó el día en que creyó que su vida había terminado en el hospital, el miedo que la paralizó, la sensación de estar atrapada en un cuerpo que no obedecía. Ahora, comparando aquel momento con el presente, entendió que su camino había sido una serie de pequeños milagros: la aceptación, la respiración consciente, la conexión con su cuerpo, el apoyo del grupo y la decisión de reconstruir su propósito. Por primera vez, Elena no solo se sentía tranquila, se sentía completa. La ansiedad había dejado de ser su enemiga para convertirse en una maestra silenciosa, recordándole la importancia de escuchar, cuidar y respetar su cuerpo y sus emociones. Su vida estaba llena de significado y de nuevas posibilidades. En los días siguientes, Elena siguió guiando el grupo. Cada sesión le traía nuevos aprendizajes, nuevas conexiones y nuevas alegrías. Descubrió que ayudar a otros la fortalecía aún más, que su experiencia podía inspirar y transformar vidas, y que cada persona que lograba encontrar calma y confianza gracias a sus palabras era un recordatorio de su propio crecimiento. Al mirar hacia atrás, comprendió que todo había comenzado con un pequeño paso,
admitir que necesitaba ayuda. Ese paso la llevó a reencontrarse consigo misma, a descubrir su propósito y a construir una vida plena a los 50. Esa noche, antes de dormir, Elena respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba cada rincón de su cuerpo y cómo la paz se extendía en su mente. Sonrió con serenidad y gratitud. Su viaje de transformación estaba completo, pero también abierto a nuevos comienzos, nuevas historias y nuevas experiencias. La ansiedad ya no la definía su fuerza, su sabiduría y su capacidad de vivir con autenticidad. Había recuperado su vida. Había recuperado su voz interior y su propósito. Y mientras cerraba los ojos, Elena sabía, con absoluta certeza, que estaba lista para todo lo que la vida le ofreciera. Su alma respiraba. Y por primera vez, respiraba en libertad.